Durante años, millones de espectadores rieron, lloraron y soñaron con los Cartwright de Bonanza. Pero detrás del sombrero y la sonrisa de Hoss había un hombre de carne y hueso, un texano gigante con un corazón aún más grande. Su nombre era Dan Blocker, y su historia, lejos del brillo de Hollywood, está llena de humanidad, sacrificio y amor por la familia. Hoy descubrirás qué ocurrió tras su repentino fallecimiento, cómo sus compañeros enfrentaron el vacío que dejó y por qué, décadas después, su nombre sigue resonando entre las olas de una playa que lleva su memoria. Quédate hasta el final, porque esta historia tiene una despedida que pocos conocen y un legado que todavía emociona al mundo. Y si te apasionan las historias reales detrás de las leyendas de la televisión, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas revelaciones. El 10 de diciembre de 1928, en Dalhart, un pequeño pueblo de Texas, nació un niño destinado a dejar huella. Su nombre era Dan Blocker, y desde su primer día ya rompía récords. Pesó casi 6 kilos, el bebé más grande que el condado de Bowie hubiera visto jamás. Los vecinos decían entre risas que aquel muchacho no gatearía, sino que aprendería a caminar aplastando el suelo. Nadie imaginaba que ese gigante bonachón se convertiría algún día en uno de los rostros más queridos de la televisión estadounidense. Su infancia transcurrió en los duros años de la Gran Depresión. Sus padres, Horace Blocker y Mary Arizona Davis, eran gente trabajadora que hacía lo imposible por mantener la pequeña tienda familiar a flote. Dan, desde muy pequeño, ayudaba a reponer estantes y cargar cajas más pesadas que él. Su padre solía bromear diciendo que gastaba más mercancía de la que vendía, pero aquella fuerza torpe y amable sería, con el tiempo, su mayor virtud. Creció aprendiendo el valor del esfuerzo, del trabajo honesto y de la humildad. 3 pilares que nunca abandonó, incluso cuando la fama lo abrazó. A los 13 años, sus padres decidieron enviarlo al Instituto Militar de Texas, un lugar disciplinado que templó su carácter, y donde su imponente tamaño lo convirtió pronto en estrella del equipo de fútbol americano. El deporte le abrió las puertas de la universidad en Sul Ross State College, donde, lejos de pensar en Hollywood, soñaba con ser maestro de inglés. Era un joven de sonrisa fácil y alma tranquila, un muchacho que prefería los libros y las conversaciones sinceras a los reflectores. Pero el destino suele escribir sus mejores guiones en los márgenes del plan. Un día, el departamento de teatro de la universidad necesitó a alguien fuerte para mover decorados. Dan, siempre dispuesto a ayudar, aceptó sin saber que aquella decisión cambiaría su vida. No solo movió la escenografía, alguien vio su carisma natural y le ofreció un pequeño papel. Cuando pisó el escenario y escuchó las risas y los aplausos del público, algo en su interior despertó. Descubrió una vocación nueva, una sensación que ningún balón había logrado darle. A partir de ese momento, cambió los campos de juego por los escenarios, los cascos por las luces. Se graduó en oratoria en Harding Simmons University, decidido a seguir perfeccionando su talento. Pero antes de que pudiera continuar sus estudios, la historia mundial lo reclamó. Estalló la Guerra de Corea, y Dan fue reclutado por el ejército estadounidense. Sirvió con valentía, enfrentó condiciones extremas y fue condecorado con la Medalla del Corazón Púrpura por heridas sufridas en combate. Aquel episodio, lejos de endurecerlo, profundizó su empatía. Entendió el valor de la vida, la fragilidad de cada instante y la importancia de volver a casa. Y allí lo esperaba su destino más dulce. En 1952, recién licenciado del ejército, se casó con Dolphia Parker, una joven actriz de teatro, inteligente y apasionada, que lo había conocido años antes durante una obra universitaria. Su historia de amor no nació entre cámaras, sino entre libretos y telones polvorientos. En su boda, celebrada en una iglesia sencilla de Carlsbad, Nuevo México,
No hubo alfombra roja ni flashes, solo promesas y una canción de esperanza. Los primeros años de matrimonio fueron duros. Dan enseñaba inglés y teatro en escuelas secundarias de Texas y Nuevo México para mantener a su familia. Vivían modestamente, compartiendo sueños, trabajos y largas noches corrigiendo exámenes. Aún así, había en él una inquietud que no lo dejaba en paz. Recordaba el calor del escenario, los aplausos, el poder de contar historias. Así, con el apoyo de Dolphia, decidió intentarlo una vez más. A mediados de los años 50, la televisión comenzaba a expandirse por todo Estados Unidos y los westerns estaban de moda. Aquellos relatos de vaqueros, desiertos y justicia calzaban a la perfección con su físico imponente y su natural simpatía. Presentó audiciones al principio sin mucha fe y consiguió pequeños papeles en series como Gunsmoke o The Rifleman. Eran apariciones breves, pero bastaron para que los productores notaran algo especial en aquel gigante de voz suave. En esos años, Dan aún era un hombre común con una familia joven, un coche viejo y un sueño enorme. Cada noche, después de trabajar, repasaba guiones mientras sus hijos dormían, convencido de que algún día llegaría su oportunidad. No perseguía la fama ni el dinero, solo quería ejercer ese don que había descubierto casi por accidente. Lo que no sabía era que el azar estaba a punto de colocar su nombre en la historia de la televisión mundial. El año era 1958, y la televisión estadounidense vivía su época dorada. Las familias se reunían cada noche frente a la pantalla en blanco y negro, soñando con héroes de sombrero y caballos salvajes. En ese mundo de polvo y justicia, Dan Blocker encontró su lugar casi por casualidad. Aún daba clases y hacía pequeños papeles cuando un amigo le habló de una nueva serie del oeste que buscaba actores corpulentos. Sin muchas expectativas, Dan se presentó a la audición. Nadie sabía entonces que aquel día cambiaría la historia de la televisión. El proyecto se llamaba Bonanza, y su creador, David Dortort, buscaba actores capaces de representar a una familia de rancheros de Nevada con humanidad y calidez. Para el papel de Eric Hoss Cartwright, el hijo mediano del patriarca Ben, necesitaba un hombre grande, fuerte, pero con un corazón noble. Cuando Dan entró al salón de pruebas, con su sonrisa tímida y su voz grave y amable, Dortort lo supo al instante. Ese era Hoss. La audición fue breve, casi espontánea, pero bastó para convencer a todos. Así nació una de las parejas más queridas de la pantalla, el actor Dan Blocker y el personaje que lo haría inmortal. El 12 de septiembre de 1959, Bonanza se estrenó por NBC. Al principio, las cosas no fueron fáciles. Los críticos no apostaban por ella. El horario era complicado y las historias parecían simples. Pero algo ocurrió. Los espectadores comenzaron a conectarse con esa familia de rancheros honestos, liderados por Lorne Greene como Ben Cartwright y acompañados por Michael Landon y Pernell Roberts como los otros hijos. Y en medio de todos, Hoss, el gigante amable, se convirtió en el alma del show. Hoss no era el típico vaquero. No buscaba peleas, prefería reír, ayudar, tender la mano. Representaba la bondad sin pretensiones, la fuerza que no necesita imponerse. Dan le dio profundidad y ternura al personaje, transformando cada escena en una lección de humanidad. Los niños lo adoraban, las madres lo consideraban un modelo de nobleza, y los padres veían en él un amigo fiel. El público lo reconocía en la calle, lo abrazaba, le hablaba como si realmente fuera parte de la familia. El éxito fue meteórico. En apenas un par de temporadas, Bonanza se convirtió en una de las series más vistas del país. NBC, que había dudado de su potencial, empezó a emitirla en color, algo inusual en la época, y los paisajes de Nevada se llenaron de vida. Cada domingo por la noche, millones de hogares seguían las aventuras de los Cartwright. Hoss, con su sombrero grande y su risa contagiosa, era el equilibrio perfecto entre la comedia y el drama,
entre la fuerza y la sensibilidad. Pero detrás de cámaras, Dan seguía siendo el mismo muchacho tejano que había ayudado a su padre en la tienda. Llegaba al set temprano, saludaba a todos, compartía café con los técnicos y ayudaba a los extras a calmar los nervios antes de grabar. No había divismo, solo humildad y sentido del humor. Sus compañeros lo describían como un hombre con una risa que podía llenar un estudio entero. Michael Landon, quien interpretaba a Little Joe, solía decir: si Hoss no existiera, habría que inventarlo, porque Dan no actuaba. Era así, auténtico, generoso, único. El éxito de la serie trajo consigo fama, dinero y oportunidades. Hollywood le ofreció papeles en el cine, y Blocker apareció junto a Frank Sinatra en Come Blow Your Horn y Lady in Cement. Pero, aún con la tentación de una carrera cinematográfica, él nunca abandonó Bonanza. Sabía que su verdadero hogar artístico estaba allí, entre los ranchos ficticios de Virginia City, junto a los colegas que ya consideraba familia. Mientras tanto, en su vida personal, Dan y Dolphia Parker criaban a sus 4 hijos, las gemelas Debra y Dana, y los pequeños David y Dirk. A pesar de los horarios de rodaje, él hacía todo lo posible por estar presente. Con frecuencia los llevaba al set, donde jugaban entre cámaras y decorados. Le gustaba enseñarles que el éxito no se medía por la fama, sino por el amor y la honestidad. Y aunque era una estrella, Dan jamás se dejó atrapar por los lujos de Hollywood. Vivía en una casa sencilla en el norte de California con piscina y un jardín lleno de bicicletas y juguetes. Conducía un Corvette, pero lo que realmente disfrutaba era su Cadillac familiar, donde podía llevar a todos a pasear los domingos. En el vecindario lo conocían no como actor, sino como el padre amable que siempre sonríe. Su físico imponente, más de 120 kilos de pura humanidad, le jugaba a veces malas pasadas. En casa, sus hijos se reían al verlo intentar encajar en sus juegos o doblar rodillas para montar sus pistas eléctricas. «Papá, tú no cabes ahí», le decían entre carcajadas. Pero Dan lo intentaba igual, porque para él nada valía más que esas risas. Sin embargo, la fama también tenía su precio. Las salidas familiares eran complicadas. Los fans lo reconocían de inmediato, lo rodeaban, le pedían autógrafos o fotos. Aunque siempre los atendía con cortesía, confesó en una entrevista que a veces añoraba el anonimato. «Solo quiero que mis hijos crezcan como niños normales», decía, pero en un país que lo consideraba un héroe nacional. Eso era casi imposible. Pese a todo, Dan nunca perdió el equilibrio. Cuando las luces se apagaban y el público se iba, volvía a ser ese joven maestro de Texas que solo quería contar historias. Y quizás fue esa sinceridad, esa falta de artificio, la que convirtió a Hoss Cartwright en un personaje inmortal. Porque detrás del actor, siempre hubo un hombre de verdad. Cuando Bonanza alcanzó la cima de las audiencias, Dan Blocker se convirtió en una de las figuras más queridas de la televisión. Sin embargo, a diferencia de otros actores que se deslumbraron con la fama, él la vivía con naturalidad, casi con timidez. En los estudios de la NBC, su presencia era sinónimo de calma. Saludaba a todos, desde los productores hasta el último asistente de utilería, siempre con una sonrisa y una broma lista. Para él, el éxito no significaba privilegios, sino responsabilidad. Ser famoso no te hace mejor que nadie, solía decir, solo te da más razones para ser amable. A pesar de su creciente popularidad, Dan llevaba una vida sorprendentemente sencilla. Vivía con su esposa, Dolphia Parker, y sus 4 hijos en una casa modesta de North Hollywood, a unos kilómetros del set de Bonanza. No era una mansión llena de lujos, sino un hogar cálido con olor a café, risas infantiles y juguetes en el suelo. Dan solía levantarse temprano, preparar el desayuno para los niños y llevarlos a la escuela antes de dirigirse al estudio. En su garaje, entre una vieja bicicleta y herramientas oxidadas, guardaba su automóvil preferido, un Corvette azul,
regalo de sí mismo por su primera gran paga. No lo compró por ostentación, sino porque siempre había soñado con conducirlo por las carreteras abiertas del oeste, que tanto amaba representar en pantalla. Los fines de semana, cuando no había rodaje, la familia Blocker se escapaba a las montañas o a la playa. A veces los acompañaban compañeros de reparto como Michael Landon o Lorne Greene, quienes también llevaban a sus hijos. Esos momentos se convirtieron en una extensión de la serie. Risas, fogatas, historias compartidas. Dan disfrutaba cocinar al aire libre, especialmente su famoso chili texano, que preparaba en enormes ollas mientras contaba anécdotas de su infancia. Para sus hijos, él no era una estrella, sino un padre cariñoso que siempre encontraba tiempo para jugar. Su humor era legendario. En una entrevista de 1965, Michael Landon recordó entre risas cómo Dan llegaba al set con sombreros ridículos o con una pipa de burbujas solo para hacer reír al equipo antes de una escena tensa. Era imposible estar triste cerca de él, dijo. Ese espíritu alegre, sin embargo, ocultaba también una profunda sensibilidad. A menudo se conmovía con las cartas de los fans, especialmente las de niños que lo veían como un modelo de bondad. Respondía muchas de ellas personalmente, agradecido y sorprendido de que su personaje tocara tantas vidas. Dan también se tomaba muy en serio su papel como figura pública. Participaba en campañas benéficas, visitaba hospitales infantiles y donaba parte de sus ganancias a escuelas rurales en Texas. Nunca permitía que la prensa lo acompañara a esos actos. La caridad no es para las cámaras, decía, es para las personas. Esa humildad lo distinguía en un Hollywood donde los egos solían pesar más que los premios. En casa, su esposa Dolphia era su refugio. Llevaban casi 20 años juntos y seguían comportándose como recién casados. Ella lo apoyaba en cada paso, cuidando del hogar mientras él rodaba largas jornadas. A menudo, cuando Dan llegaba agotado después de filmar, encontraba a Dolphia esperándolo con una cena sencilla y una sonrisa. Lo que más me gusta de ella, dijo una vez, es que nunca me trata como una estrella. Me recuerda quién soy cuando las luces se apagan. Sus hijos, especialmente Dirk y David, comenzaron a mostrar interés por el mundo del espectáculo. Dan, aunque orgulloso, los animaba a estudiar antes que a actuar. La fama es pasajera, les repetía, pero el conocimiento te acompaña toda la vida. Irónicamente, años más tarde, Dirk seguiría los pasos de su padre y se convertiría en un actor reconocido, recordando siempre los valores que su padre le inculcó. Sin embargo, la vida de un actor de televisión no estaba exenta de presión. Bonanza era una producción exigente, con temporadas largas y grabaciones que se extendían hasta la madrugada. Dan apenas tenía tiempo para descansar. A pesar de su tamaño y fortaleza, su cuerpo comenzaba a resentir el ritmo. Sufría dolores de espalda y cansancio constante, pero rara vez se quejaba. Mientras pueda subir al caballo, sigo siendo Hoss, bromeaba. A finales de los años 60, mientras el país se sacudía con la guerra de Vietnam y los movimientos sociales, Dan empezó a replantearse su lugar en el mundo. Era un hombre pacifista, y el conflicto lo afectaba profundamente. En entrevistas expresó su frustración por ver a jóvenes morir en batallas que, según él, no tenían sentido. Esa postura lo hizo ganarse respeto entre los veteranos y también algunas críticas en los círculos conservadores de Hollywood. Pero él no se retractó. «Serví en una guerra», dijo una vez. «Sé lo que es perder compañeros. No quiero ver otra generación pasar por eso». Pese a todo, Dan seguía siendo el mismo dentro y fuera del set. Amable, generoso y con los pies firmes en la tierra. A medida que Bonanza se acercaba a su temporada número 12, los productores comenzaron a considerarlo indispensable. Sin Hoss, la serie no sería lo mismo. Y aunque el actor empezaba a soñar con dedicarse más tiempo a su familia, su compromiso con el programa y con los fans era inquebrantable. Para el público, Bonanza era una historia sobre vaqueros y justicia.
Para Dan Blocker, era una metáfora sobre la familia, la lealtad y el amor. Quizás por eso su personaje era tan auténtico, porque en cada escena, detrás de Hoss Cartwright, latía el corazón del propio Dan. A comienzos de los años 70, Bonanza ya era un fenómeno mundial. Las familias seguían las aventuras de los Cartwright con la misma devoción con que se seguía un evento deportivo. Dan Blocker, a sus 43 años, seguía interpretando a Hoss con el entusiasmo del primer día, aunque en privado empezaba a sentirse agotado. Los años de rodajes intensos, los viajes, los compromisos y su propio tamaño físico le pasaban factura. Pero fiel a su carácter, rara vez se quejaba. «Solo estoy un poco cansado», decía. Nadie imaginaba que aquella frase sería una advertencia premonitoria. En 1971, buscando paz y estabilidad, Dan tomó una decisión sorprendente: mudarse con su familia a Suiza. Quería ofrecer a sus hijos una vida más tranquila, lejos del ruido de Hollywood y del clima político tenso que atravesaba Estados Unidos. La guerra de Vietnam lo afectaba profundamente. Había visto el horror de la guerra en Corea y no soportaba ver al país dividido otra vez. Desde Europa, seguía viajando a Los Ángeles para grabar, alternando su tiempo entre la calma de los Alpes y la presión del plató. Era un equilibrio difícil, pero Dan lo hacía funcionar, guiado por un deseo genuino de proteger a su familia. La primavera de 1972 parecía prometer descanso. Dan planeaba unas vacaciones con su esposa Dolphia y sus hijos antes de iniciar la siguiente temporada de Bonanza. Sin embargo, comenzó a sentirse mal. Fatiga, malestar estomacal, una incomodidad persistente que no podía ignorar. Los médicos descubrieron que sufría de cálculos biliares y recomendaron una cirugía de vesícula, una operación rutinaria en apariencia. Dan no se alarmó. «Volveré en unos días», le dijo a Dolphia mientras la tomaba de la mano. Nadie podía prever que aquella despedida sería la última. La operación se realizó el 13 de mayo de 1972 en un hospital de Los Ángeles. Al principio todo salió bien. Los médicos informaron que el procedimiento había sido exitoso y que el actor se recuperaba satisfactoriamente. Pero apenas unas horas después, su estado cambió drásticamente. Dan sufrió una embolia pulmonar masiva, una complicación inesperada que bloqueó el flujo de sangre a sus pulmones. En cuestión de minutos, su corazón se detuvo. El gigante amable que había hecho reír a millones de personas murió silenciosamente, sin dolor, sin aviso. La noticia cayó como un rayo sobre el equipo de Bonanza. Lorne Greene, quien interpretaba al patriarca Ben Cartwright, rompió a llorar al enterarse. «Se acabó, todo terminó», murmuró. Y en cierto modo, tenía razón. Sin Hoss, la serie perdió su alma. Michael Landon, profundamente afectado, canceló todas sus actividades durante semanas. El estudio se llenó de flores, cartas y mensajes de fans de todo el mundo. En los periódicos, los titulares eran unánimes: «Muere Dan Blocker, el corazón de Bonanza». El funeral fue privado, como él lo hubiera querido. Se celebró en DeKalb, Texas, su tierra natal. Allí, entre amigos, familiares y compañeros de rodaje, descansaron sus restos junto a los de sus padres. No hubo discursos grandilocuentes ni cámaras, solo silencio y lágrimas sinceras. Michael Landon colocó sobre el ataúd el sombrero de Hoss Cartwright. «Este era suyo y siempre lo será», dijo con voz temblorosa. En Hollywood, su muerte dejó un vacío difícil de llenar. Las productoras no sabían cómo continuar con Bonanza sin uno de sus pilares. En aquella época, era impensable reemplazar a un personaje tan querido. Los guionistas decidieron no inventar excusas. Hoss desapareció, pero su ausencia se sintió en cada escena. El episodio Forever, escrito por Michael Landon, se convirtió en una despedida simbólica. En él, el pequeño Joe enfrenta la pérdida de su esposa y su hijo. La historia fue concebida como una metáfora del dolor que sentían los actores por la partida de Dan.
En una de las escenas más conmovedoras, Ben Cartwright dice: «Sé lo que es perder a un hijo». No hablaba solo el personaje, hablaba el hombre, el amigo que había perdido a un hermano. El público también lloró. Millones de cartas llegaron a la NBC, algunas firmadas por niños que decían haber perdido a su mejor amigo de los domingos. Los productores intentaron continuar una temporada más, pero el espíritu de la serie se había quebrado. En 1973, tras 14 años en el aire, Bonanza fue cancelada definitivamente. El episodio final fue un homenaje no oficial a Dan Blocker. Cada plano del rancho, cada mirada de los Cartwright parecía recordarlo. Con el tiempo, su muerte se convirtió en uno de los momentos más tristes de la historia televisiva estadounidense. No solo había desaparecido un actor, sino un símbolo de bondad en una industria muchas veces cínica. En entrevistas posteriores, Michael Landon confesó que después de aquel día, nada volvió a ser igual en el set. Él era el corazón. Cuando el corazón deja de latir, el cuerpo puede seguir moviéndose un tiempo, pero ya no vive. Años después, los fans peregrinaban hasta Texas para dejar flores en su tumba o escribían mensajes en los foros de televisión que apenas comenzaban a surgir. Las nuevas generaciones descubrieron Bonanza en reposiciones y se emocionaban al ver a aquel vaquero grande y amable que parecía hecho de ternura y fuerza. Nadie podía llenar ese espacio. Ni siquiera los múltiples homenajes que se le hicieron en los años posteriores lograron borrar la sensación de pérdida. Dan Blocker se fue joven, pero dejó tras de sí una lección eterna. La verdadera grandeza no está en la fama, sino en la humanidad. Aquella tarde de mayo de 1972, Hollywood perdió a un actor, pero el mundo ganó una leyenda. Aunque Dan Blocker se fue demasiado pronto, su presencia siguió viva mucho después de que las cámaras se apagaran. Su partida no solo dejó un hueco emocional, sino también un legado tangible que hablaba de su inteligencia, prudencia y amor por su familia. Durante sus años de éxito, había administrado con sabiduría sus ganancias, consciente de que la fama podía desvanecerse en un instante. A comienzos de los años 70, Dan poseía una fortuna estimada en más de $1 millón, una cifra considerable para la época. Pero, fiel a su estilo, no la gastó en excentricidades. Invirtió en bienes raíces, especialmente en propiedades discretas y bien ubicadas. Su residencia principal se encontraba en Hancock Park, uno de los vecindarios más elegantes de Los Ángeles. Era una mansión amplia, de casi 500 metros cuadrados, pero sin ostentación. Tenía jardín, piscina y un estudio donde guardaba guiones, fotografías familiares y recuerdos de Bonanza. Años después de su muerte, aquella casa pasó a manos del músico y cineasta Rob Zombie, quien la restauró y la mantuvo como tributo al espíritu del actor. También era dueño de varias propiedades en Inglewood, que alquilaba a familias de clase media. Muchos de sus inquilinos no sabían que su casero era una estrella de televisión. Dan prefería mantener el anonimato. «No quiero que me paguen por admiración», decía. «Quiero que me paguen por un buen techo». Ese sentido de responsabilidad social lo convirtió en un modelo de humildad en una industria dominada por el exceso. Pero más allá del dinero, el verdadero legado de Dan Blocker fue humano. Su esposa Dolphia decidió no volver a casarse. Dedicó su vida a criar a sus 4 hijos, manteniendo viva la memoria del hombre que había amado. En su hogar, cada fotografía, cada objeto tenía una historia. En una entrevista años después, uno de sus hijos confesó: «Nunca hablamos de él con tristeza. Papá sigue aquí en cada gesto amable que hacemos, en cada risa que compartimos». Los hijos de Dan siguieron caminos distintos, pero todos compartieron su pasión por el arte y la comunicación. Dirk Blocker, el más conocido, se convirtió en actor de televisión y cine. Décadas después, millones lo reconocerían como el detective Hitchcock en la exitosa comedia Brooklyn Nine-Nine. Su interpretación, entre cómica y entrañable, parecía un eco del humor y la ternura de su padre.
David Blocker, en cambio, optó por trabajar detrás de cámaras. En 1998 ganó un premio Emmy por producir Don King, Only in America, demostrando que el talento de los Blocker no se limitaba a la actuación. Las gemelas Debra y Dana mantuvieron una vida más privada, alejadas de los reflectores, pero siempre activas en la preservación del legado familiar. Durante años, participaron en eventos y homenajes dedicados a Bonanza, compartiendo recuerdos inéditos y anécdotas que mostraban la faceta más humana de su padre. Uno de los homenajes más especiales surgió en 1979, cuando sus amigos y compañeros Michael Landon y Lorne Green compraron un terreno frente al mar en Malibú. En lugar de convertirlo en un desarrollo inmobiliario, decidieron donarlo al condado de Los Ángeles en memoria de su amigo. Así nació la Dan Blocker Beach, un tramo de arena dorada y olas tranquilas que aún hoy conserva su nombre. Para quienes lo conocieron, no hay homenaje más apropiado. Un lugar abierto, generoso y lleno de luz, como él. A lo largo de las décadas, los fanáticos siguieron visitando esa playa, dejando flores, notas y hasta sombreros de vaquero sobre las rocas. En los foros y redes sociales, su nombre continúa apareciendo cada año en aniversarios y fechas especiales. Hoss fue parte de mi infancia, escriben muchos. Dan Blocker me enseñó que ser fuerte no significa ser duro, sino ser bueno. Las cadenas de televisión han seguido emitiendo Bonanza, y las nuevas generaciones redescubren la magia de aquella serie donde los valores familiares y la nobleza aún importaban. En cada episodio, en cada sonrisa de Hoss, parece revivir el espíritu de su intérprete, el hombre que nunca olvidó sus raíces, que prefería una broma a una discusión, un gesto amable a una orden. El paso del tiempo ha reforzado su leyenda. En una industria donde la fama se apaga rápido, Dan Blocker sigue siendo recordado con respeto y cariño. No por los premios ni por su fortuna, sino por su humanidad. Fue maestro, soldado, actor, esposo y padre, pero, sobre todo, fue un ejemplo de integridad. Su historia demuestra que el verdadero éxito no consiste en llegar más alto, sino en mantenerse fiel a uno mismo. Hoy, al caminar por la playa que lleva su nombre, uno puede imaginarlo aún allí, mirando el horizonte con su sonrisa tranquila, el viento moviendo su sombrero de vaquero. Tal vez en silencio, tal vez con la misma serenidad con que vivió, porque aunque Dan Blocker murió joven, su espíritu sigue galopando, libre, eterno, entre las olas y los recuerdos de todos los que alguna vez lo admiraron. Cuentan que los hombres buenos no desaparecen, solo cambian de escenario. Dan Blocker no se fue del todo. Sigue allí, en cada risa de un niño que ve Bonanza, en cada espectador que se emociona con Hoss Cartwright, en cada ola que rompe en la playa que lleva su nombre. Más de medio siglo después, su ejemplo sigue vivo. Fuerza sin arrogancia, éxito sin olvido, amor sin medida, porque los verdaderos héroes no necesitan espuelas ni pistolas, solo un corazón sincero. Si esta historia te conmovió, comenta abajo qué recuerdas de Dan Blocker o qué te inspiró de su vida. Apoya este homenaje con tu me gusta y suscríbete para seguir descubriendo las verdades ocultas detrás de las leyendas que marcaron generaciones.